Gracias, Señor. Dios lo bendiga, mi hermano, Iglesia Jesús el Buen Pastor. Hermano Joel nos visita nuevamente, bienvenido. Y a todos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión en diferentes lugares, sean bienvenidos a la presencia de Dios. Es un privilegio estar aquí con ustedes y estar unos con los otros. Primeramente porque el Señor está aquí y Él es el que hace la gran diferencia. Estamos reunidos alrededor del nombre de Jesús. Sean bienvenidos y le voy a invitar, mi amado hermano, que usted me acompañe al libro de Segunda de Reyes y vamos a ver en Segunda de Reyes la historia del rey Josías. En la Biblia hay muchas historias y toda la palabra de Dios es hermosa, es bendita, es eficaz y nos da la luz que el Señor trae para nuestro caminar, es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, todo lo que está escrito nos trae una enseñanza. Así que yo quiero que usted me acompañe, abra su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 22, y cuando lo tenga, levante su mano derecha al cielo y glorifiquemos al Padre. Digámosle: Padre Santo, gracias por la vida que nos das. Gracias porque respiramos y todo lo que respira alabe al Señor. Gracias, Señor, cómo no hemos de servirte si eres un Dios tan benigno, tan bueno, tan misericordioso, Señor, que has prometido estar con nosotros todos los días. Pedimos hoy en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que nos concedas hablar tu palabra, Señor, para la edificación de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo diga lo que Él quiera decir a las iglesias y que tu palabra prospere en nuestros corazones y podamos vivirla conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, por fe lo recibimos lo que pedimos. Amén y amén. El tema que traemos hoy es la profecía acerca del rey Josías. Una de las cosas que debemos hacer énfasis es que profecía es la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a los profetas como Joel, Isaías, Jeremías, y vemos aún el salmista, David mismo era un profeta. Y vemos cómo Dios habló por medio de Moisés, habló por medio de Josué, habló por medio de los jueces, y sobre ellos y a través de ellos dio profecía. Y la profecía dijimos que es predecir un hecho gracias a la inspiración divina. Dios, Jehová Dios de los ejércitos, usó profetas y la profecía aún sigue. Porque dice la Biblia que nosotros cuando hablamos en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Cómo es eso? Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando, porque está escrita. El apóstol Pedro dijo que bien hacemos nosotros en poner atención a la palabra profética más segura, que es la que está escrita. Y es exactamente lo que hoy vamos a ver. Fíjese que el significado de Josías es Jehová sana y Jehová sustenta. Josías quiere decir, repito, Jehová sana y Jehová sustenta. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, usted lo puede leer en casa, hay un relato de un profeta que es anónimo. No se menciona el nombre de él, sino que en el capítulo 13 del libro de los Reyes, habla que este varón era un varón que venía de Judá, que venía de Samaria y que fue enviado por el Señor para profetizar en Betel. Cuando este varón llega a Betel, dice muchas cosas
que anteceden a lo que es la vida de Josías. Una de las cosas que él hizo fue profetizar en contra del altar que habían levantado en el norte de las tribus de Israel, las 10 tribus, y él profetiza en Betel, en el reino del norte, y dice esto: profetiza primero contra el altar donde daban ellos gloria a la diosa o a la reina del cielo, a las estrellas. Ellos glorificaban el zodiaco, ellos glorificaban las potestades de los cielos y habían abandonado al Señor. Por lo tanto, el Señor envía a este varón, y aquel varón dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti el incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Cuando él dice estas palabras, está hablando acerca del nacimiento de Josías 300 años antes de que esto sucediera. Es una cantidad de años bastante fuerte, grande, ¿no? Fíjese que la nación americana, aquí donde nosotros vivimos, los Estados Unidos, no tiene todavía 300 años de ser nación. Pero aquí nos cuenta que este varón anónimo, conocido como el varón de Dios que venía de Judá, profetiza en Betel y les dice: nacerá de la casa de David un niño, y su nombre será Josías. Y él quemará sobre este altar huesos de hombres. Cuando esto sucede, entonces se da un acto profético. Ahora veamos aquí. Vamos ahora al tema, Segunda de Reyes capítulo 22. Cuando yo veo a este niño, yo me imagino que cada uno de ustedes se imagina a un familiar o a un niño que usted conoce. En el caso mío, yo me imagino a mi nieto Joel. Se parece bastante, ¿no? Y vea lo que dice Segunda de Reyes capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. 8 años tenía Josías cuando sube al trono. Pero tenemos que notar algo. Él tenía un legado muy fuerte de su bisabuelo. Su bisabuelo había sido un rey conforme al corazón de Dios. Pero en cambio su abuelo, Manasés, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor y pervirtió a Judá más que cualquier otro rey. Luego muere este hombre y se levanta como rey Amón, y este hizo exactamente lo que hizo su papá Manasés, lo malo ante los ojos del Señor. Pero luego en la tercera generación del bisabuelo de Josías, Dios levanta a este niño. Y vea lo que dice en el verso 2 de Segunda de Reyes capítulo 22. Este niño, dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Este dato es muy importante porque la Biblia dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Todos sabemos que David cometió sus errores, sus pecados, y tuvo que aún pagar por ellos las consecuencias. Pero a pesar de todo esto, la Biblia dice que Dios llama a David el hombre conforme a mi corazón, porque David hizo todo lo que el Señor le mandó hacer. Fíjese la importancia del corazón de un hombre que es conforme a Dios. Puede tener errores, puede tener caídas, puede fallar, pero de esas se levanta y hace siempre lo que Dios le pide que haga sin cuestionar.
sin ponerle al Señor condiciones, hace lo que el Señor dice y eso le agrada a Dios. Y según vemos en este verso, Josías hizo lo recto delante del Señor como David su padre, o sea, su antepasado. Ya David había vivido para entonces 400 años antes que él. Pero el Señor dice que él hizo conforme a David su padre y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Esto lo digo para aquellas personas que dicen que David no era conforme al corazón de Dios. Claro que lo era. Porque de lo contrario, la Biblia no mencionara el legado de David en los reyes de Judá. Vea cómo dice, que él hizo conforme a lo que hizo David su padre. Ahora, la Biblia dice aún que cuando Israel se divide, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, dice que Dios dejó la tribu de Judá viva, reinando en Jerusalén por amor a mi siervo, dice, por amor a mi siervo David. O sea, el Señor no se olvida de las cosas que sus siervos fieles hacen. Sigamos adelante. ¿Qué sucede aquí? En el tiempo de Josías había una escasez de la presencia de Dios. Había un descuido total del templo del Señor, pero cuando Josías llega, Josías lo primero que hace es mandar a reparar la casa del Señor, y si leemos ese capítulo dice que habían rajaduras en el templo. Y él comenzó a repararlas. Y así pasaron 10 años. Cuando él cumple 18 años, sucede lo que usted está viendo en la pantalla. Estaba el sumo sacerdote Hilcías, y cuando ellos estaban reparando la casa del Señor, encontraron la ley de Moisés en una de las paredes. Como que los sacerdotes antiguos habían escondido la palabra en medio de las paredes, y cuando estaban reparando las rajaduras se encuentran la ley de Moisés. Y el sumo sacerdote lleva el rollo a Safán. Safán era el escriba del rey. Los reyes de Israel, tanto como otros reyes de otras naciones, tenían gente que estaban dedicadas a ellos para escribir todo lo que el rey decía, todo lo que el rey hacía. Por lo tanto, el sumo sacerdote llevó el rollo y le dijo, mira lo que encontré. Comienzan a leerlo y comienzan a darse cuenta de lo que el Señor le dijo en la ley a Moisés, que el pueblo entraría en la tierra que fluye leche y miel, pero que lo abandonarían. Y así como ellos iban a ir tras los dioses de los amorreos, de los heteos y de los que Dios había expulsado de la tierra que fluye leche y miel, el Señor le dijo, cuando ellos me abandonen y se vayan tras dioses extraños, entonces yo también los voy a echar a ellos de la tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando ellos comienzan a leer esto, ellos quedaron impactados. Y Safán, como el encargado de hablar con el rey, dice en 2 de Reyes 22:10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando Safán estaba leyendo la ley del Señor, mire la actitud de Josías, de 18 años. Dice que rasgó sus ropas, rompió sus ropas reales, se humilló delante del Señor y echó ceniza sobre su cabeza. Y se humilló y lloró y se volvió a Dios con todo su corazón porque dijo, nos viene un juicio. Y dice que entonces el rey reúne a Hilcías, al sumo sacerdote, a Safán, y le dice, vayan y consulten al Señor qué es lo que va a pasar, porque lo que estoy leyendo es que viene un juicio terrible para Jerusalén, para la tribu de Judá. Y vean lo que hacen. Dice el verso 13, dice el rey, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, por toda la tribu, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros
por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Quiénes fueron los padres de él? Dijimos que el padre de él fue Amón. ¿Quién fue el abuelo? Manasés. Pero ¿quién fue el bisabuelo? Ezequías. Este rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Le dejó un buen legado a su bisnieto. Sin embargo, la ira de Dios estaba encendida. Y la ira de Dios iba a cumplir el juicio sobre Judá. Pero él estaba afligido. Y ve cómo Dios siempre se guarda a alguien en medio cuando hay crisis en el pueblo de Dios, cuando nadie busca a Dios, cuando todos le dan la espalda a Dios, siempre Dios se guarda a un remanente, siempre Dios se guarda a una persona, siempre Dios se guarda a alguien que habla por él. Y dice que entonces comenzaron a buscar a quién consultar para que esta persona consultara al Señor. Y encontraron a una mujer. Su nombre es Hulda. Y esta mujer dice que ella escuchaba la voz del Señor, veía las visiones de Dios y vivía en Jerusalén, pero en la segunda parte de Jerusalén. Y fíjese que Hulda quiere decir su nombre comadreja. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué comadreja? Y la comadreja es un animalito que dice que no se sabe cuándo descansa. A veces descansa de día, a veces descansa de noche, pero está muy alerta. Y sabe que la comadreja es enemiga de las serpientes. Es enemiga de las ratas, de los ratones. Y se cuida mucho todo el tiempo, no se confía de nadie. Y qué casualidad que el nombre Hulda quiere decir comadreja, o sea que ella era una mujer que luchaba en contra de las herejías que estaba viviendo en su tiempo. Era una mujer que estaba con ojos abiertos y oídos abiertos a lo que el Señor decía. Y cuando estos hombres llegan, ahí está Hulda, la profetisa. Y dice la Escritura en el verso 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías, que es el sumo sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán, que era el escriba del rey, y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarbahas, guarda de las vestiduras. Moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con él. Me llama la atención que aquí da nombres, porque aquí dice quién era su esposo. Porque dice que era mujer de Salum, y Salum era el hijo de Ticba, y Ticba era el hijo de Jarjas, que era el guarda de las vestiduras reales. O sea que era una mujer que tenía... Su marido estaba sujeta a un varón, no era una mujer sola. Y tenía un legado aún de gente que trabajaba en el palacio, pero ella era fiel a Dios. Benditas las mujeres, porque las mujeres siempre han tenido en el corazón de Dios un lugar muy especial. Porque las mujeres... en su alma, en sus sentimientos son sensibles a cualquier cosa. Por eso fue que la serpiente pudo engañar a Eva. Pero las mujeres que se someten a Dios, como Hulda, son sensibles a la voz de Dios, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando la consultan, sorprende lo que ella dice. Dice que la profetisa Hulda, antes que ellos llegaron, ella ya había visto las visiones de Dios. Ella ya sabía la respuesta de quienes venían a buscarla. Y ella dijo estas palabras: decida al varón que os envió. Por supuesto que ella sabía que quien los había enviado era el rey Josías.
así ha dicho Jehová, yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran, todo el mal que habla este libro, el libro de la ley, que han leído y que han leído al rey de Judá. ¿Y cuál era el juicio? Ser vomitados de la tierra que fluye leche y miel. Eso era lo que venía. Recordemos que el Señor ya había levantado tanto a Isaías como a Jeremías para profetizar. Isaías a Israel, las tribus del norte, y Jeremías a Judá, lo que venía, pero no quisieron hacer caso. Luego dice, dijo Dios, díganle al varón que los envió lo que Dios dijo. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira por toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido sobre este lugar y no se apagará. Quiero mencionar algo. Nosotros los padres somos gente muy importante. Porque el Señor hizo énfasis que los padres de esa generación lo habían abandonado. Habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, por lo cual el juicio venía sobre los hijos. Entonces nosotros los padres somos muy responsables. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Si nosotros somos los que buscamos a Dios y nos hacemos como aquel rey que buscó el bisabuelo de Josías, pues nuestros hijos no van a tener excusa de no buscar a Dios. Y el Señor va a recordar los hechos tuyos para bendecir a tus generaciones, bendecir a tus hijos, bendecir a tus nietos, bendecir a tus bisnietos, aunque ya quizá no los veas, pero vas a dejar una bendición sobre tu familia. Eso es parte del meollo de esta historia que estamos viendo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿No es una buena pregunta que debemos de contestarnos delante de Dios? Si Dios nos está dando la oportunidad hoy, sirvamos al Señor. Josué dijo, decídanse hoy ustedes si van a servir a Dios. Si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Y si Jehová no es Dios, pues sirvan a cualquiera que ustedes quieran. Pero él dijo, pero yo, y luego incluye su casa, y mi casa serviremos al Señor. Cuando Josué dice esas palabras, básicamente está comprometiendo no solo su vida, sino la vida de sus hijos. Y cuando tú comprometes tu vida y la vida de tus hijos, Dios se va a encargar de tus hijos. ¿Cómo ellos van a servir a Dios? No te preocupes, eso Dios se va a encargar. Pero la decisión es tuya. Si tú sirves a Dios, tus hijos van a servir a Dios. ¿Cómo? No te preocupes, Él va a tener sus métodos y los va a llevar al camino. Pero veamos aquí, este rey estaba en problemas porque sus antepasados lo habían dejado en problemas. Por eso él se había humillado delante del Señor. Pero vean lo que dice el Señor al rey. Mas el rey de Judá que os ha enviado, Josías, para que preguntéis a Jehová, diréis así. Vean lo que dice. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro. ¿Qué oyó? La palabra de Dios. Entonces es importante escuchar la palabra de Dios. Por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces el Señor dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Nosotros estamos viviendo en medio de una generación
que no buscan a Dios. Estamos viviendo en una generación que todo lo quiere fácil. Como dijo alguien, todo es estilo microwave, ¿no? Ponen y ya los 5 minutos ya está hecho. Estamos viviendo en medio de una generación que no está acostumbrada a que le cueste. Por eso nosotros debemos, los que tienen sus hijos pequeños, deben de enseñarles que las cosas cuestan. Yo recuerdo con mi esposa, con nuestros hijos, ella me decía, cuando ellos vayan a cumplir 15 o 16 años, ellos tienen que pagar su escuela de manejo. Y eso viene de ella. Me dijo, cuidado, se las pagas tú. Tienen que ir a trabajar a donde sea y comenzar a juntar para pagar su escuela. Que les cueste. Y también pues yo cuando ya aprendieron a manejar, incluso a uno de mis hijos yo les dije, bueno, estas son las condiciones y así puede tener carro, está bien. Pero cuando uno de los nuestros no quiso las condiciones, pues no hay carro. Hasta le hice yo firmar un contrato. ¿Cuáles eran las condiciones? Y el privilegio de tener un carro. Bueno, salí perdiendo yo porque no me quiso hacer caso. Pues tuve que quitar el carro y perder el dinero que había dado por el carro. Pero aprendió. No podemos nosotros facilitar todo, porque entonces la generación no aprenden. No aprenden. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso Dios mismo, aún con nosotros, muchas veces nos deja, nos suelta, para que aprendamos. Porque si Él es un Padre de amor, dice que muchas veces permite la aflicción, la prueba, la corrección, para que aprendamos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en este pasaje. Pero este hombre, mire, este hombre siendo rey, se humilla delante de Dios, llora delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo escucha. Y a cambio, porque Dios es justo, Dios es bueno. Mire, hermano, vale la pena servir a Dios, yo se lo digo. Vale la pena el tiempo que usted saca de viajar de donde usted viene, de ponerle gasolina al carro, que gasta sus llantas, que gasta todo en el carro. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. El tiempo que usted saca para estar en este lugar no se va a quedar así. Usted podría estar en este momento tan bonito que está el día, ¿no? Andar para allá por Washington o en lanchas o qué sé yo. El hobby que a usted le gusta. Pero usted ha escogido estar aquí, yo he escogido estar aquí. Y vale la pena servir a Dios. ¿Cuántos favores Dios te ha hecho? A mí me ha hecho un montón. Desde que soy niño. Y ustedes son testigos que estos 2 últimos años, el 24 y el 25, lo que es mi esposa y lo que soy yo, Dios nos ha hecho, ya llevamos 6 favores. 2 años. Y estamos esperando otro, el 7º. Y aquí tengo el favor de Dios, aquí tengo mi esposa, miren, aquí está, con 2 semanas después de su operación. No se ve como que tuviera 2 semanas, ¿no? Pero aquí está. Porque Dios es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Y Dios nos cuida. Y además la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que
a Dios aman, a veces las cosas tampoco van a salir como nosotros queremos o esperamos, pero aún en medio de eso Dios va a trabajar y nos va a mostrar después lo que no entendemos hoy. Pero cuando este rey se humilla delante de Dios, Dios lo oye y vea lo que le dice. Aquí está la respuesta de Dios. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro, como le dice, en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Eso quiere decir que Dios atrasó el juicio porque Josías se humilló. Entonces Dios dijo, como Josías se humilló, yo voy a trazar el juicio que ya he determinado sobre Jerusalén y Judá. Pero le dijo a él, pero tú no lo vas a ver, Josías. A ti te van a sepultar en paz con tus padres, porque te humillaste, porque rasgaste tus vestidos y me buscaste de corazón. Entonces vale la pena buscar a Dios de corazón. Fíjate, hermano, que buscar a Dios de corazón no es como usted se sienta. Hay veces que nos sentimos los campeones y Señor, aquí estoy. Y van a haber veces que usted se va a sentir desganado, enfermo, sin fuerzas, sin ganas de hacerlo. Pero Dios lo que ve es el corazón, no tu circunstancia. Y cuando de corazón lo buscamos, Dios nos va a ayudar. Aquí está escrito. Esto no es una historia para que la sepamos, esta es una historia para que la apliquemos a nosotros. Entonces Josías no se quedó de brazos cruzados, sino que hizo reformas. Y vea las reformas que hizo, vamos a apresurarnos. Dice, Josías ordena que saquen del templo de Jehová los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Quiere decir que habían metido al templo que hizo Salomón, a ese templo que habían dedicado a Dios, habían metido a Baal. A Baal lo tenían ahí en el atrio. Y no solo a Baal, habían metido a Acera, que es la reina de la fertilidad. Es la que en el libro de los Hechos se menciona en Éfeso como Diana. Y es la que los egipcios conocían como Isis. Y es la que los israelitas conocían como la reina del cielo, la reina de la sexualidad. La habían metido ¿a dónde? En el templo del Señor. Y a Baal, que es el señor de las moscas, de la inmundicia, también lo tenían ahí. Y no solo eso, sino tenían utensilios. Y vino Josías y dijo, fuera pues, comencemos a hacer la reforma. Saquemos a Baal, fuera. Saquemos a Acera, fuera. Y los vamos a quemar en el Cedrón, en el valle del Cedrón, que está ahí vecino a Jerusalén. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a Jerusalén, usted va a pasar por donde están las murallas de la ciudad vieja. Y a un ladito ahí está el valle del Cedrón. Ahí quemaban todo. Los reyes. Y vea lo que hizo. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos ¿a dónde? A Betel, al norte de Israel, porque había sido profetizado por aquel varón de Dios. Asimismo profanó a Tofet. Mira quién era Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, que es el mismo valle de Cedrón, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. O sea que había otro dios, a Moloc. Y ahí era donde llevaban a los bebés y calentaban las manos de aquel ídolo al rojo vivo. Y ahí ponían a los niños para que, como ofrenda para ese dios Moloc. ¿Qué hizo él? Fuera, dijo todo eso. Comenzó a hacer reformas. Vea qué más hizo. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó a fuego los carros del sol. O sea que Jerusalén estaba invadida, pero de toda clase de idolatría. Y no solo eso, sino que dice que destituyó a los sacerdotes,
que quemaban incienso al sol, a la luna, a las estrellas, y ¿sabe a qué más? Al zodiaco. Y es increíble que hay evangélicos cristianos que todavía compran el periódico, ahora ya todo es electrónico, va, y lo primero que van a ver es el horóscopo, dice, ¿no? El zodiaco. Eso es abominación a Dios. Eso es espiritismo. Eso es consultar las estrellas y eso está prohibido. Si quieres consultar algo, consúltaselo al Señor. Consúltaselo al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar, Él te va a decir. Pero hay gente que todavía hace eso y en el pueblo de Dios son cristianos evangélicos que consultan el zodiaco. Yo desde pequeño, hermano, como que el Señor me permitió desarrollar alergia en contra de eso. Sí, yo me acuerdo que donde yo vivía, en la colonia donde yo vivía, había una señora extraña, se vestía de blanco y tenía como 10 perros Doberman. Y ella decía que era la novia de Jehová. Y yo estaba pequeño, quizá como unos 5 o 6 años, como dicen aquí en Estados Unidos, a mí me daban the creeps, me daba hasta escalofríos pasar enfrente de esa casa y ver a la señora vestida así de blanco y todo. Entonces como que Dios me permitió desarrollar alergia en contra de esas cosas. Hoy en día todavía, yo a veces voy manejando y comienzo a sentir algo raro, fíjese, algo pero extraño, como algo que es repugnante. Y cuando me doy cuenta voy pasando, el lugar por donde voy pasando quizás es bonito, y ahí hay una mano y dice, leemos la mano, tiramos las tarjetas del tarot. Pero fíjese que yo lo puedo sentir una mía antes de llegar, no conozco el lugar y ya siento como algo que es repugnante. Porque el Señor abomina esas cosas. Y Jerusalén estaba llena de eso por causa de ¿quién? De Salomón. Porque dice la Biblia que él tenía ¿cuántas? Tenía 300 reinas y como 600 concubinas. Y cuando Salomón era viejo, dice, entonces todas las esposas que él había adquirido, unas de Egipto, otras de allá del norte de, ¿cómo se llama? Bueno, el norte de Israel, se me fue el nombre ahorita. Ellos, las mujeres le comenzaron a decir, hazme un templo a mi Dios. Y entonces Salomón comenzó a hacer templos para sus mujeres. Un templo para Tefón, ahí lo está diciendo. Un templo para Baal, un templo para Acera, un templo, mire, llenó Jerusalén de templos extraños. Y por eso fue que Israel se partió en dos. Y le dijo el Señor todavía a Salomón, y esto no lo voy a hacer en tus días, Salomón, voy a partir a Israel, 10 tribus se van a ir al norte, y solo voy a dejar la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín con ustedes, por amor a mi siervo David. Por él lo voy a hacer, no por ti. Y no lo vas a ver en tus días, pero por amor a David lo voy a hacer. Vaya si David no tiene un reconocimiento en Dios. Y este rey Josías comenzó a hacer todo esto, comenzó a sacar todas esas cosas y vea qué más hizo. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, porque Jeroboam fue el que se llevó las 10 tribus, el que le dividió el reino al hijo de Salomón y se llevó a las 10 tribus. Dice aquí que sube Josías a Betel y dice, y al lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. No, si Josías era, yo me admiro, yo le digo, Señor, danos un corazón como el de este niño. Desde niño empezó a ser él así. Cuando cumplió su mayoría de edad, según las leyes nuestras, 18 años,
Él era un hombre hecho y derecho para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos años reinó en Jerusalén? Dice 31 años. Y vea todo lo que hizo. Veamos qué más hizo. Y se volvió Josías, porque ahí se cumplió la profecía del varón de Dios, que yo le digo que usted la puede leer en Primera de Reyes capítulo 13. Cuando el varón de Dios dijo, sobre este altar se van a quemar huesos de hombres, de todos estos idólatras, de todos estos que han dejado al Señor. Aquí mismo en este altar se van a quemar los huesos de ellos, porque en la casa de David nacerá un niño que se llamará Josías. Y aquí se está cumpliendo en este pasaje. Josías llega a Betel, al norte de Israel, después de haber limpiado Jerusalén, y dice que entonces, vea lo que hace, dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, ¿quién? Josías, y lo quemó y lo hizo polvo y puso a fuego la imagen de la diosa de la sexualidad. Y luego preguntó. Se volteó Josías y vio un monumento. Y cuando vio ese monumento, dice, y viendo los sepulcros que estaba allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios 300 años antes, el cual había anunciado esto. Y después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Vaya si no se cumple la palabra de Dios, ¿no? Se estaba cumpliendo, él estaba viviendo, vio el sepulcro y dijo, ¿qué monumento es ese? Y le dijeron, ese es el monumento que levantaron al varón de Dios que profetizó lo que tú haces hoy, rey Josías. Entonces les dijo él, no vayan a abrir ese sepulcro y no vayan a sacar los huesos del profeta del Señor, pero saquen los huesos de todos estos infieles profetas de Baal, de Acera y de todas las abominaciones que Dios ha prohibido. Saquen los huesos y contaminen el altar sobre el cual ellos sacrificaban cosas a sus dioses. Ahora, vamos concluyendo. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Aquí hay otro tema y aquí es otro mensaje que vamos a predicar después. ¿Qué pasó con este hombre? Pero sigamos aquí y vamos a la conclusión. La conclusión de esto es esta palabra. Salmo 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el que en ti confía. Hermanos, si tú y yo confiamos en el Señor, somos dichosos. Somos 3 veces dichosos, no importa qué nos pueda pasar. ¿Sabes qué? Dios te va a hacer justicia cuando alguien te haga injusticia porque confías en Él. Dios te va a pagar lo que alguien te quede debiendo. Y Dios va a ser el que va a vengarse de los que te hagan mal. Dichoso el hombre que en ti confía. Pero a pesar de que Josías hizo todo esto, tenemos que decir qué pasó con él. ¿Qué le dijo Dios por medio de Hulda? Mira, como te humillaste, irás en paz al sepulcro con tus padres. Pero ¿cómo le dijo? En paz. Pero Josías cometió un error. Al final de sus días, él cometió un gran error. Y no lo vamos a dejar sin mencionarlo. Dice Segunda de Crónicas 35:21, usted lo puede leer. Dice que Necao, el faraón,
le dijo a Josías: ¿qué tengo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios, está hablando de Jehová, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Necao tenía guerra contra Asiria, y a Necao le era necesario pasar por Megido para ir a hacer la guerra contra Asiria. Pero ese fue el error de Josías. Primero, no consultó al Señor. Seguramente no lo consultó porque Dios estaba llevando a Faraón a que fuera a pelear contra Siria. Y el Faraón se lo dijo: mira, yo no vengo a invadirte a ti, yo solo voy a pasar por aquí. Pero yo no vengo a hacerte la guerra a ti, ¿qué tengo yo contigo? Déjame que haga la guerra con el que me hace la guerra. Y no te opongas a los planes de Dios, porque a mí Dios me ha dicho que pelee contra ellos. Pero Josías se llenó de desconfianza. Y Josías ha de haber dicho: este está fingiendo que va a pasar por aquí, y cuando menos sienta me va a atacar. Le entró desconfianza, pero no consultó al Señor. Y dice que la palabra venía de parte de Dios en boca de Necao. Entonces Josías no escuchó e hizo la guerra contra Necao, y aún se disfrazó para ir a pelear contra él en Megido. Y vea lo que pasa. Necao le advierte a Josías y Josías muere en la batalla. Josías muere antes de tiempo. Porque ¿qué le dijo Dios? Tú morirás en paz y te sepultarán con tus padres. Pero como Josías no consulta al Señor, se opone a la voz de Dios sin saberlo, pierde la vida. Porque Necao no iba contra él. La conclusión de esto es esto, hermano. Josías hubiera podido prolongar su muerte y vivir muchos más años, pero por congraciarse también con el rey de Asiria y no apoyarse completamente en Jehová, murió. Esta es la conclusión y la enseñanza que nos queda de esto. No te congracies con nadie. Con nadie. Y yo se lo digo a usted y los amo mucho a todos. Pero yo no estoy dispuesto a congraciarme con nadie, por quedar bien con nadie, sino que la misión mía es quedar bien con Dios. Hacer lo que Dios me diga que haga, aunque vaya en contra de muchas cosas y opiniones, y aunque queden mal delante de los hombres. Como dijo Pablo: yo soy siervo de Cristo, no soy siervo de los hombres. Y al igual que a mí, Dios te ha llamado a ti. Y nuestra lealtad es únicamente para Dios. No te congracies con nadie, porque Josías se congració con los asirios, porque ellos eran un ejército muy poderoso. Y él quería estar en paz con ellos, por eso salió a hacerle la guerra a Necao, el faraón, pero no escuchó la voz de Dios en la boca del faraón, que le dijo: Dios me ha dicho que me apresure, no te opongas. Entonces Josías, a pesar de todo el bien que hizo, murió antes de tiempo. Yo pienso, en la opinión, según yo veo el libro, que Josías hubiera podido vivir quizá unos 5 años más, quizá 10 años más,
y morir tranquilo. Y si hubiera cumplido la palabra de Dios, y te sepultarán con tus padres, pero en cambio murió en batalla. El que muere en batalla no muere en paz. Entonces no se cumplió la palabra de Dios, pero no fue porque Dios no la hizo cumplirse, sino porque Josías se congració con quien no tenía. Entonces, hermano, la enseñanza es: no te congracies con nadie por quedar bien con nadie. Y yo sé que al decir esto puedo caer mal y no importa, que caiga súper mal, no importa. Pero yo lo que quiero es quedar bien con Dios y decir como Pablo dijo: yo quiero terminar mi carrera con gozo. Ese es el llamado de Dios. Terminemos nuestra carrera con gozo y miremos y examinemos nuestra vida. ¿Qué nos ha dejado, hermano, el legado de nuestra familia? Yo no sé si tú conoces el legado de tu familia. Yo no sé hasta qué generación tú conoces. Si conociste a tus abuelos, si conociste a tus bisabuelos o a tus tatarabuelos. Fíjese que yo no tuve abuelos. O sea, tuve abuelos, pero no los conocí. Abuelos varones. Y cuando he consultado a mis padres de que quiénes estaban más allá detrás de ellos, poca información me han dado. Entonces, ¿sabe qué hago yo? Decir: Señor, como no conozco muchas cosas y lo poco que conozco, yo voy a romper con todo eso. Y el ejemplo que nos da Josías, él rompió con todo lo que venía detrás de él. Entonces tenemos que hacer reformas en nuestra vida. Pienso que sí. Vamos a tener que hacer muchas reformas y sacar muchas cosas de nuestra vida. Hagámoslo, pero al final no te congracies con nadie. Congráciate con Dios. Queda bien con Dios. Y que Él te diga: buen siervo. Si Él te dice buen siervo, olvídate del resto. Busca quedar bien con Dios, su palabra, no adulterar su palabra, predicar la palabra como es. Si algún día usted viene y me pregunta algo que yo no sé, yo le voy a decir: hermano, yo no sé. ¿Sabe qué? Deme un mes para averiguar su pregunta, pero no me voy a atrever a torcer la palabra de Dios por quedar bien. No. Si no sé, le voy a ser honesto: no sé. Pero que nosotros nunca adulteremos la palabra, prediquemos la palabra tal y como está escrita. Y deja que el Espíritu Santo sea el que te enseñe y que te guíe en todos tus caminos. Amén. Esa es la enseñanza de esta tarde. Miremos la vida de Josías e imitemos todo lo bueno que él hizo. Y aprendamos de los errores. Y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tus bondades han sido muchas con nosotros. Pedimos que no seamos nosotros personas reacias, Señor, a tu voluntad, sino que nosotros seamos personas fieles a ti, personas que quedemos bien contigo y no con nadie. Danos un corazón como el de Josías, que se humilló, que rasgó sus vestiduras y que pidió perdón por los pecados de sus padres y se apartó de ellos. Pero ante todo, Señor, danos fidelidad para ti. Danos un corazón que le debe lealtad únicamente a tu nombre. No permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que sea tu palabra lumbrera a nuestros pies
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, porque tu fidelidad es incomparable, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos. Bendice a los hermanos que están en esta hora, en este momento aquí presentes, y a los que nos están viendo y nos van a ver en diferido, en cualquier lugar de la tierra que nos vayan a ver, que tu palabra sea dada tal como tu Espíritu lo dice, y que te rindamos siempre nuestra lealtad únicamente a ti, Señor. Lo pedimos y lo recibimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Cantemos ese canto que es una gran verdad. ¿Lo canta conmigo? Tu fidelidad es grande. Ponte de pie si quieres. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levanta tus manos y dile: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile a él: oh, muy grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Jesús el buen pastor. Y a todos los hermanos que se han conectado con nosotros, que la paz de Dios y la bendición quede con ustedes. Y que el Señor haga resplandecer ese hermoso rostro de Él sobre la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos, hermanos, en la próxima reunión. Bendiciones a todos. Amén.